Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vámonos con la primera pregunta, hermana Mercedes. Hay tantas que no sé ni por cuál empezar. Pastor, ¿qué es predicar fuera de tiempo? Esa es una pregunta que nunca la había escuchado, ¿no? Me imagino Que la Biblia dice, es que la Biblia lo dice. Timoteo, ¿no? Que La Biblia prediques le a habla al tiempo y pastor. fuera de tiempo. Lo que pasa, Eso. sí, es que, a ver, es una carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo y le hace saber la necesidad de predicar el evangelio y además le explica la razón. Permítame, le leo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y explica la razón, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le da la segunda razón, porque ya yo voy a dejar de estar acá, entonces no voy a seguir predicando. El turno le toca a usted. Entonces, cuando se trata de predicar fuera de tiempo, es en razón a la urgente necesidad que tiene el mundo de oír el evangelio, en razón a la proliferación de falsas enseñanzas lideradas por falsos maestros. Amén. Amén. Hermana Mercedes, me voy a robar una pregunta que le hacen aquí por ver radio. Dice, Dios le bendiga. La IPUC oficialmente nos dice que algunos grupos musicales o cantantes de nuestra iglesia ya no pueden ejercer o ministrar en la IPUC. ¿Está mal escucharlos o comprar dicha música? Las personas en Cristo son libres. Y Amén. todos podemos escuchar lo que querramos escuchar. Pienso que la iglesia, al fijar esa posición, no lo está haciendo como condenando o satanizando, sino simplemente que es un proceso disciplinario en razón a algún comportamiento que desde el punto de vista de la organización como tal lo ven improcedente. Pero no están diciendo que no son hermanos de la iglesia. Estas personas a las cuales han fijado o han puesto como una disciplina, debe de haber una causa. Puede ser justificada, puede ser también una desinformación. Hay tantas cosas que se dan que a mí me daría mucha lidia definir. Pero yo creo que los hermanos de la iglesia que hacen sus canciones, que escriben sus libros y todo aquello, pues el creyente que quiera acceder a todo puede hacerlo desde su voluntad. Pienso que nadie los obliga a escuchar la música de ellos, pero tampoco nadie los obliga a no escucharla, porque entre otras cosas somos libres. Y si escuchamos a veces lo que no queremos, ¿por qué no escuchar lo que de alguna manera es nuestro? Oiga, pero esa pregunta me lleva a pensar, no sé, aquí algunos pudo haber escuchado a este cantautor brasileño, cristiano, no pentecostal, que tiene dos canciones muy lindas, ¿no? Una que es esta Aleluya y la otra la de ¿de quién es que habla esa historia, mano? Bueno, se me olvida el nombre de la otra canción, pero él ahora se volvió como trance. Sí, no sé si ustedes recuerdan ese cantante, no sé, me acuerdan el nombre del brasileño, el peladito este que cantaba. Bueno, hermano Carlos, él ya ahora no es cristiano. Diego Jota. ¿Jota es que se llama? No, Diego Jota es un jugador del Liverpool, pero era apellido Jota. Pero algo así es él ahora, pero tenía dos canciones muy lindas que se volvieron muy sonadas, pero luego él se volvió como trance. Bueno,
¿Qué decir de ese tipo de música, hermano Carlos? Pues hermano, vea, yo me crié escuchando la música de unos artistas que no son de la iglesia, pero que sus canciones eran muy dicientes, porque ¿quién dice que la música de los Alvarados en el tiempo, la música de los voceros, la música de los esposos Londoño, la música de los esposos Real Pesalina, la música de Eugenio y Eva de Polanco, la música de los Boanerges, la música bueno, hay un sinnúmero de Marta y María, de Manuel Bonilla, de Santiago Steven, en fin. No necesariamente eran de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nos criamos escuchando y cantando además las canciones del himnario Lluvias de Bendición, que para mí es el mejor himnario que ha existido. Sí, señor. Ya, yo creo que ahí las personas tienen que liberarse de muchos prejuicios. Eso es como ese creyente que fue bautizado por el hermano X y un día cualquiera el hermano X tuvo un tropiezo y no pudo seguir siendo pastor. Entonces las enseñanzas que escuchó de ese hombre y que aún las tiene grabadas y le traen reflexiones, no las puede escuchar. No sé, es muy subjetiva las respuestas que se puedan dar. Esperemos que la gente... Yo creo que, le hablo desde mi punto de vista, yo soy muy, ¿cómo se diría la palabra? No soy amante de la música de cualquiera. Yo soy más bien exigente en la música. Pero aquella de la cual usted menciona no tengo ni idea. Y con respecto a las personas que dejan su identidad, pues venga, se me ocurre a mí decir que aquellas personas nunca tuvieron un encuentro con Dios. Y se cumplió en ellos lo que dice Romanos. No tuvieron en cuenta a Dios. ¿Cierto? Y no le dieron gracias. Y se envanecieron en sus razonamientos. En mi caso personal, yo no escucharía eso, pero respeto lo que otro piense. Pastor, un cristiano sí se puede dar cuenta por el Espíritu Santo si un cristiano en la iglesia es falso, si es falso lo que dice, si procede hipócritamente. ¿Será que sí se puede percibir? Más que percibir, los frutos dicen. Quien es falso, vea, lo exterioriza. ¿Cierto? Claro. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla. Y no puede un árbol bueno dar frutos malos. Pues, exactamente. Ni un árbol malo da frutos buenos. Bueno. Jesús lo dijo, por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces eso, yo creo que la mejor manera de entender la verdad de la obra de Dios en la vida del hombre es a través del fruto. Usted puede decir muchas cosas para exaltar la consagración, la santidad, pero si su fruto dice lo contrario, simplemente... Puede hablar muy lindo, pero si sus frutos... Eso. Entonces, eso es, hay que poner cuidado en eso. Bueno, Carlito, nos pregunta por acá, ¿los cristianos seguimos siendo gentiles? Hay tres clases de grupos. Uno que se llama el pueblo de Israel, hijos de Dios por elección. Otro grupo que se llama la iglesia del Señor. Y otro grupo que es el mundo gentil. O sea, nosotros no somos gentiles, somos cristianos. La mejor explicación se la da Hechos capítulo 15. En el primer concilio que se da en Jerusalén, acerca de la discusión que se tiene con relación a los gentiles que se convierten a Cristo. Cuando un gentil se convierte a Cristo, deja de ser gentil para ser miembro de la iglesia del Señor, parte del cuerpo de Cristo. Amén. Pastor, ¿por qué el profeta Amós se casó con una prostituta? Creo que no es Amós. Pero no es Amós. No es Amós. Así la hicieron. Oseas y Gomer. Ese es Oseas.
Lo que pasa es que en teología eso es una acción simbólica, donde refleja la prostitución del pueblo y sin embargo Dios la busca porque la ama y utiliza la figura del profeta. Claro, por eso estamos diciendo. No es que directamente no, el profeta, no. no es Amós, sino Oseas. Claro, y Oseas, porque Oseas recibe la orden de parte de Dios que tome esa mujer y se case con ella y tenga Pero hijos. es algo simbólico. A ver, en la práctica Oseas lo hace, pero era un símbolo en relación al amor de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero en la práctica lo En hizo. la práctica Oseas lo hace. Guau, yo no sabía. Bueno, ahí vamos dándonos cuenta. Pero es una forma de Dios mostrar el amor hacia el pueblo. Sí, que de es Israel. muy diciente, ¿no? Porque lo que quería representarle Dios, entonces se lo hace vivir al profeta de manera, Sí. permítame decirlo, vívida, ¿no? O sea, Claro. él experimenta cómo, y ella luego, no solo que sea prostituta, sino las veces que lo abandona y él vuelve y la toma. Es para expresar el amor de Dios Sí, muy hacia el pueblo de diciente. Israel. Es muy hermoso. Amén. Ujú. El libro de Oseas es hermosísimo. Es un libro muy hermoso. Lo que pasa es que quien lo lea debe de conocer el contexto Sí. y el mensaje que en sí lleva. Porque recuerden lo que hemos dicho aquí. La Biblia dice más de lo que la Biblia dice. Ujú. ¿Está claro? Sigamos. Pastor. Bueno, hermano Carlos, nos hacen aquí varias preguntas, le voy a decir, nos dice, Dios le bendiga, pastor, ¿es pecado para las cristianas alisarse el cabello? Ay, Dios mío. Bueno, pues creo que esa es... pregunta la hacen Muy repetidamente. muy Pero yo repetidamente, alisarse pienso en el que- cabello, pintarse en el cabello, que organizarse en Vea, las cejas. que- vea, les voy a decir. Hay gente que está tan interesada en el cabello de la mujer que han hecho a un lado a Ah, sí. Dios. Pero usted nos me dijo un día que también había como un libro sobre... No. ¿Sí? La teología Cierto, del usted un día me cabello. Hay un enseñó eso. libro. O sea, han reemplazado a Dios por el cabello. Le hacen más culto al cabello que a Dios. Entonces, ¿sabe qué les dice el escritor a los hebreos? Dejen de ser niños. Vamos adelante. Dejen de echar mano a los primeros rudimentos. Desde mi visión, porque es algo muy personal, no es la visión de la Iglesia Pentecostal Unida, sino lo que yo Es un concepto personal. exactamente pienso. Creo que la mujer sí debe de arreglarse el cabello. Pienso que no va a pecar por eso. Bueno, Pero algunos dicen que ni siquiera se pueden quitar un mal que tiene el cabello que llama horquilla, ¿es? ¿Sí es así frizz. frizz. Entonces, son extremos. Ah, pero eso A ya tal son extremos. estado que han hecho la teología del cabello. Yo no entiendo por qué nosotros, en vez de estar pensando en la vida realmente cristiana, llegamos a esas conclusiones que son, pues no sé, muy similares a lo que Jesús dijo. Se cuelan el mosquito y ¿qué? Señor Jesús. Uno podría decir, se tragan el cabello. Ah, exactamente. Oiga, pastor, esa pregunta que hace. Hermano. Taquillera. No, pues no tanto, porque para usted yo no sé cuál será taquilla. Cada que rima ¿Cuál- con de Belín. ¿Cuál es el criterio de taquillera? Eso es tema del hermano Darwin, ya pasa a la historia. Ya, Sí. mejor dicho, ya se inmortalizó, hermano Darwin. A nuestra iglesia puede llegar una persona bruja y hacerse pasar por creyente y hacerle daño a los hermanos. ¿Puede llegar? Sí. ¿Puede hacerse pasar por creyente? Sí. Pero hacerle daño a los hermanos, no. Un cristiano de verdad, no. No, no, Un cristiano que tenga a Dios, ¿cierto que no? no, para nada. El que es nacido de Dios, el maligno no le toca. Sí, señor. No le toca. Puede hacerle El que lo habita el quiera, abrigo del ¿cierto? Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de qué he de atemorizarme? Los cristianos
deben de sacar de su pensamiento los conceptos de hechicería, brujería, mal de ojo, me hicieron un trabajo. Porque si es un hijo de Dios, nada de eso, ninguna arma forjada podrá contra ti. Amén. Para que no le suceda eso, crea como dice la Escritura, y vístase de la armadura de Dios. Amén. Para que esté firme contra las acechanzas del diablo. Hermano Carlos, ¿me podría por favor explicar el texto donde se menciona que el reino de Dios es como la levadura? Ah, claro. Eso está en Mateo capítulo 13. Bueno, es la parábola. Hermano Carlos, se dio cuenta que era tío, hermano Carlos. Voy a leerle, si se lo repitió de memoria, no le leyó nada. Lo que pasa es que uno sabe por ahí algunos versículos. Algunos versículos. Son solo algunos, ¿no? Sí. Cuando la Biblia habla de la levadura, es muy importante que las personas tengan en cuenta que la levadura en la Biblia es símbolo o tipo de contaminación. ¿Ya? La Pascua se hacía con panes sin levadura. Cuando la Biblia habla de la parábola sobre la levadura, que una mujer tomó un poco de levadura y luego con ese poco leudó toda la masa, hay algunos teólogos y predicadores que dicen que es el evangelio, que al introducirlo en el mundo hace que el mundo conozca el evangelio, pero no. Lo que la Biblia está diciendo con relación a la levadura, que es el capítulo 13, el versículo 33, ¿sí? Mire lo que dice. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces, una mala interpretación es pensar que el evangelio es una levadura. Ya cuando alguien mete al evangelio como levadura, ya va mal. Y más si mira el contexto relacionado a lo que implica la levadura en toda la Biblia. Jesús habló acerca de la levadura, guardaos de la levadura de los fariseos. Y entonces los discípulos dijeron, nos está diciendo esto porque no trajimos pan. Y Jesús, conociéndolos, ¿qué les dijo? No les di de comer y no se dieron cuántas cestas de panes sobraron. Jesús les hablaba de la doctrina de los fariseos. ¿Cuál? Esa que ellos se habían inventado en el proceso de la vida a través de normas que llegaron a suplantar la esencia de la ley dada por Dios a Moisés. A eso es a lo que Jesús les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. La parábola aquí lo que está diciendo es que la mujer en la iglesia, en este campo, o el cristianismo, en el caso específico del texto, se refería al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, a través del sistema de enseñanza, tomaron un poco de levadura de tradiciones y las hicieron leyes sagradas, de tal manera que contaminaron a todo el pueblo a tal estado que hicieron de la enseñanza de ellos la religión del pueblo, desconociendo que la ley de Jehová es perfecta. Cuando la traemos a nuestro contexto, entonces nos vamos a dar cuenta de que se da cuando en la iglesia los cristianos nos vamos dejando contaminar de diferentes corrientes que vienen de afuera y que llegan a ser parte del ejercicio de la vida cristiana, como por ejemplo la teología de la liberación, o la teología de la prosperidad, o la teología de la alabanza, o la teología del cabello, que vamos trayendo desde allá del mundo y la vamos introduciendo en la iglesia. Entonces, a manera de conclusión de la inquietud de la persona con relación al pasaje,
es bueno que entienda que la levadura hoy para el cristiano está relacionado con las falsas enseñanzas que se van introduciendo de una manera muy sutil en la iglesia, y al final la iglesia termina con el Señor afuera, como le pareció, como le pasó a la iglesia de la Odisea. Sigamos. Amén. Pastor, si Dios no olvida, la Biblia dice que Dios no olvida, pero también dice que después de que una persona es bautizada, Él no se acordará de sus pecados. Lo que pasa es que son dos contextos diferentes. Una cosa es las acciones de los santos, que dice Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Eso es una cosa. Y otra cosa es el perdón de Dios a los pecadores. Él dice que no se volverá a acordar de nuestros pecados. No es que se contradiga, son dos cosas diferentes en las cuales Dios fija una posición. De que aquello malo que hicimos cuando recibimos al Señor ya no cuenta. Pero que a partir de la conversión, todo lo bueno que hagamos, Dios no lo olvida. Amén. Y es eso es todo un hecho, como decirlo yo, que no es que sea contradictorio, sino que habla de esos atributos que tiene Dios. O sea, Él es omnisciente, todo lo sabe, pero en relación con esos pecados que cometimos antes de conocerlo, Él decide olvidarlos por completo. Es como la forma de decirle a la persona que no se vuelva a acordar, Eso. que no se incomode o que la conciencia no, porque uno habla con mucha gente y hay veces sí, están sufriendo por el pasado. Sí, señora. Es como la forma de Dios hacerle ver a la persona de que no sufra más. Dios ya le perdonó y listo. Es que es la obra Ya. justificadora de Dios. Exacto. Exactamente. Sigamos. Hermano Carlos, más que una pregunta, una preocupación. ¿Poner luces en los cultos es válido o sale de lo escrito mandado por Dios? Entonces hace como una nota de pie de página. Dice, la luz es Jesús. Hay una discusión muy importante y quiero acudir a lo que fijó el Honorable Consistorio de Ancianos a través de uno de sus miembros que estaba enseñando con relación a esa temática, diciendo que no está bien, no está bien. Ah, ya hablaron acerca Sí, de sí, eso. eso se habló. No está bien las luces multicolores en los lugares de predicación, porque al final Y apagar la luz, tampoco. que Es para que que eso- se vean las sombras No, de las no, manos. eso ya es, a ver, es que todo tiene un orden. Una cosa es convertir el escenario donde se predique el evangelio en un centro de distracción, ¿sí? Que parece más una taberna y es algo que no es ni siquiera original de los colombianos, lo copian de los americanos. Yo tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos y vi que algunas congregaciones ponen todo de negro. Pues yo respeto eso. En Colombia ha Pienso venido que haciendo sí, carrera es eso. respetable el pastor que ¿Ya? lo haga, pues. Sí, allá cada pastor. Ujú. Pero lo que sí es claro es que yo escuché al hermano Héctor Betancourt, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos, diciendo al pastorado que esas prácticas no deben de ser parte del ejercicio de la iglesia. ¿Ya? En mi caso personal, como pastor, donde yo sea pastor, no permitiré esas luces multicolores. Yo nunca lo he compartido, no lo comparto y no lo compartiré. ¿Ya? Bueno, Seguimos. dice así, hermano Carlos, usted dijo en algún momento que era mala administración de los apóstoles cuando recibían el dinero de los bienes de la iglesia primitiva. No era un mandato, no pudo ser dirigido. De la iglesia primitiva. No era un mandato y no pudo ser dirigido por Dios para cuando Pero fuere exiliados. Vea, yo creo que hay una mala interpretación de esa aclaración que hicimos. A ver, nosotros podemos ponernos de acuerdo.
acerca de algo. Pero eso no es igual a que sea bien hecho. Uno puede tomar decisiones colectivas equivocadas. ¿Está claro? Amén. Independientemente de que sea cristiano o no. Un grupo de creyentes deciden construir un salón. Entonces, algo así. Vamos a hacer este salón y no paguemos arquitecto ni ingeniero, ni saquemos licencia de construcción. Aunque ellos se pongan de acuerdo, eso no quiere decir que está bien hecho. ¿O sí? No está bien hecho. ¿Qué fue lo que pasó? Los discípulos al principio se pusieron de acuerdo porque tenían una premura. ¿Cuál era? El Señor viene. Entonces dijeron, venga, si el Señor ya viene, lo mejor es que no nos aferremos a nada. Traigan todo y lo partimos por igual. ¿Por qué pensaron así los No, apóstoles? es un acuerdo que ellos hacen. Por eso, porque estaba esa premura en ellos de que el Señor ya venía. Claro, es que el mensaje del primer siglo y el mensaje de la iglesia naciente en cualquier lugar del mundo, hoy por hoy, hasta hoy, siempre ha sido y es que el Señor viene. ¿Cómo sería que Pablo en el capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses ni se le ocurre pensar que se va a morir? Y nosotros los que vivimos. ¿Ya? Entonces es bueno que la gente entienda que una cosa es un acuerdo de una comunidad, otra cosa es que ese acuerdo sea avalado, que esté bien encauzado. Entonces ellos pensaron el Señor ya viene. ¿Para qué le vamos a dejar todo a esto? Yo qué sé, al anticristo. Cuando hay tantas necesidades en la iglesia. Entonces toman la decisión de compartir todo. Por igual, sin pensar en lo que tampoco piensan algunos creyentes de hoy. Y es que a Dios, Dios no está sometido al tiempo como nosotros. Entonces ellos no pensaron que 1000 años para el Señor son como un día. O como una de las vigilias de la noche. Eso no lo pensaron ellos. Como algunos cristianos igualmente siguen pensando hoy. Entonces, el desconocimiento de la infinidad, inmensidad de Dios, eternidad de Dios, el desconocimiento de eso hace que nosotros metamos a Dios en nuestro tiempo. Y eso fue lo que pasó allá. Ellos creyeron que el hecho de que Jesús dijera un poquito o el Señor viene como ladrón en la noche, velad y orad. Entonces ellos pensaron, no, pues esto ya se acabó. Y tenemos tantas cosas y hay tantos hermanos necesitados, vamos a compartir esto por igual parte. Y estaban todos muy motivados, claro. Pero viene la dispersión de la iglesia, que de alguna manera el no tener nada hizo que ellos pudieran dispersarse sin aferrarse a nada y a la vez llevar el mensaje del evangelio. Pero luego los hermanos que quedaron en Jerusalén y que todo lo habían entregado se quedaron con las manos cruzadas. Entonces Pablo tiene que ir a Macedonia y a Acaya y a otras iglesias a pedir una ofrenda para ayudar a los pobres en Jerusalén. Entonces, ¿qué fue lo que yo dije aquel día? Que nosotros tenemos que saber administrar. Vamos a trabajar como para 1000 años, aunque no alcancemos a terminar este programa. ¿Ya? Vivir nuestro presente. Vamos a compartir de lo que tenemos. Pero no nos vamos a comer todo lo que tenemos, ni nos vamos a sentar porque ya el Señor viene, porque es muy posible que dentro de 50 años el Señor no haya venido. Y puede ser que a alguien le genere inquietud, pero esa es la verdad. Cuando yo creía el Evangelio, decíamos que el Señor está cerca. Hoy seguimos diciendo que la venida del Señor está cerca. ¿Por qué el mensaje del Evangelio es así? Por una razón.
Porque Dios es eterno, porque Dios es infinito, porque Dios es inmensamente inmenso. Amén. Y en ese estado de Dios no existe el tiempo como existe para nosotros. Y resulta que nosotros estamos sujetos a uno de dos eventos, la muerte o la venida del Señor. Posiblemente muchos de los que están hoy vivos verán la venida del Señor, otros no la veremos, o muchos la veremos y otros no la van a ver. Todo depende de Dios, que tiene el control del tiempo, pero que no está sometido al tiempo. Amén. Hermano Carlos, nos preguntan acá, hermano Carlos, ¿orar en lenguas es mejor que orar en palabras? Me imagino que palabras como El idioma capítulo original. 14 de Primera de Corintios dice, oraré con el espíritu, pero también oraré Con el entendimiento. con el entendimiento. Las lenguas no hacen parte de la oración, a menos que a través de esa oración en lenguas un extraño sea edificado. Porque según Primera de Corintios capítulo 14, el verso 22 dice, las lenguas son por señal a los incrédulos y no a los creyentes. Ujú. Entonces, yo debo de saber que mi oración debe de ser con entendimiento. Y si algún día Dios, conociendo la necesidad del auditorio, sabiendo que quienes están en el auditorio no hablan el idioma que yo hablo, puede darse que el Espíritu Santo, a través de las lenguas, en la oración de un creyente, o en el momento devocional, transmite el mensaje a esas personas que están ahí reunidas, que fue lo que pasó el día de Pentecostés. Había un avivamiento, una manifestación del Espíritu Santo de una manera maravillosa. Amén. Y a través de esa manifestación del don de lenguas, fueron evangelizados los partos, los medos, los elamitas, los de Mesopotamia, los de Cirene, los de África y todos los que habían venido de todas las naciones bajo el cielo. A tal estado que estaban atónitos y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué pues les escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? Y se escandalizaban. Entonces es bueno que las personas entiendan que las lenguas son simple y llanamente con un objetivo, y es el de Dios generar conciencia acerca de la más grande manifestación de la gracia de Dios en Cristo, de la cual fueron participantes esos 3,000 que fueron bautizados el día de Pentecostés. Amén. Sigamos. Hermano pastor, en una tertulia que teníamos, un hermano decía que cuando una pareja se separaba era porque Dios no los había unido, se habían unido ellos, que porque Dios no había unido este matrimonio y que porque la Biblia dice que lo que Dios une no lo separe el hombre. Me gustaría que me explicara, por favor. A la única pareja que Dios unió como tal fue Adán y Eva. Él los hizo y los unió. De ahí para acá, Dios le dio capacidad a los seres humanos de establecer diferencias y tomar decisiones. Una vez que yo tomo una decisión a conciencia, Dios la avala. Amén. Dios la avala. ¿Ya? Pero eso no es igual a que Dios cogió al pastor Darwin de la mano y a Evelyn de la mano y les dijo, venga, yo los uno. No, fue la voluntad de Darwin y Evelyn. Después de un proceso de conocerse, tomar una decisión de unir sus vidas. En esa unión, algunos hemos acertado y Dios nos lo avaló. Estamos unidos por la ley y por Dios. A aquellos que les fue mal en el matrimonio, no fue porque Dios no los unió, sino porque ellos se unieron sin medir
las consecuencias. Y una vez que están unidos, es como cuando yo hago un contrato. Y en ese contrato hay unas cláusulas. Y sucede que yo debo de cumplirlas. El día que no las cumplo, pues soy sujeto de demanda, ¿cierto? Y se puede anular el contrato. Entonces, aquí en el matrimonio, es muy bueno que las personas entiendan que Dios respeta los gustos, Dios respeta las decisiones. Deben de haber unas mínimas premisas, es que se dice, Sí, señor. que me deben de llevar a hacer una buena elección. El hecho de que yo haga una mala elección no quiere decir que mi matrimonio no es válido, porque no me unió Dios. Porque Dios no va a venir del cielo a decirle a Armando, Julana es, sino que le da el entendimiento a Armando, el entendimiento, claro, para saber cuál es la persona que reúne los requisitos espirituales, los atributos físicos y otros. Pastor, ¿y por qué fracasan tantos matrimonios de creyentes? Los matrimonios de los creyentes fracasan porque ellos no han entendido el rol. Entonces, el hombre se casa y quiere seguir como soltero. O la mujer se casa y quiere seguir como soltera. Y cuando eso sucede, las cosas no funcionan. Aunque lo justifiquen. Porque dicen, no, es que no puedo estar esclava ahí a un tipo. Yo no me hallo sujetándome, yo porque tengo que pedir permiso, yo porque tengo. Bueno, pero si es cristiana, la Biblia dice que se sujete a su marido. Aquí lo que pasa es que hay que hacer las cosas como la Biblia dice. Si la Biblia dice que la mujer se sujete al marido, no discuta. Eso es. Pero eso es lo mismo que pedir permiso. Ay, pastor, me está asustando. No, estamos aquí porque es bueno aclararle a la gente. Por eso sí, pregunto. No, pero... Mira, hermano, ahora quisiera salirse de acá. No, lo que pasa es que el capítulo 5, el verso 21, hasta el verso 4 del capítulo 6 de la carta a los Efesios, enseña los derechos y los deberes en la familia. Amén. Y entre esos deberes de la mujer está sujetarse al marido. Y esa sujeción es igual a decir sí señor, bueno señor, o a decir para dónde Dios, va. pasó de mí esta copa. No, Es imposible. no, porque yo soy hombre y en mi casa también le digo a mi mujer para dónde me voy. Y lo hago no porque ella me mande, sino porque es mi deber como hombre responsable. Tengo familia, algo puede pasar. Y ese pasar es bueno que la familia lo sepa. Estás en sintonía de BR claro? Radio. Entonces, ojalá que usted comprenda cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes. Cuando la mujer cumple con sus deberes, los derechos le llegan sin problema. Y cuando el hombre cumple con sus deberes, los derechos le llegan sin problema. Una mujer se sujeta a su marido como la Biblia dice. Sin duda alguna, no tendrá que exigir nada. Un hombre ama a su mujer como la Biblia dice. Sin duda alguna, no tendrá nada que reclamar. Unos padres tratan bien a sus hijos como la Biblia dice. No habrá reproche de sus hijos. Unos hijos obedecen a sus padres y los honran como la Biblia dice. No habrá nada que recriminar de una y de otra parte. Yo siempre he dicho, la conferencia más perfecta relacionada a la familia no es la que da el pastor Carlos, sino la que está escrita en Efesios capítulo 5, verso 21 al verso 4 del capítulo 6 de la carta a los Efesios. Amén. Hermano Carlos, Dios le bendiga. ¿Por qué hoy se ve que muchos pastores sacan al ministerio a sus familiares cuando en la congregación hay jóvenes que tienen más humildad y son usados por Dios? Muchos pastores abren obras nuevas y mandan a sus hijos o yernos y realmente trabajan más los líderes que el mismo obrero. ¿A qué se debe el hecho que en la IPUC se presente este hecho? Y pone y dice, rosca diría yo. Es el juicio que la persona está haciendo. Pero
aclaro, no tengo hijos en el ministerio. Y nunca impulsé a mi hijo para que fuera un pastor. Nunca. Y si tuviera hijos, no los impulsaría yo a eso. Pero déjenme hacer una reflexión. El hijo del policía es policía. El hijo del marihuanero es marihuanero. El hijo del mecánico es mecánico. El hijo del presidente es presidente. ¿Por qué el hijo de un pastor no puede ser pastor? A mí me suena eso más a una palabrita que se llama envidia. Señor santo. A mí me suena eso. Es tal el estado de envidia en las congregaciones, en algunos lugares, que la iglesia tuvo que reglamentar eso. Sí. A tal estado que si mi hijo tiene vocación ministerial, yo no puedo enviarlo a la obra porque está conmigo. Entonces me toca mandarlo como un paria a ver quién lo recoge y lo proyecta, porque yo no puedo. La verdad, no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo realmente que Dios puede usar a los hijos de los pastores. Claro. Sí. Y conozco hijos de pastores excelentes ministros. Ahora bien, que hay roscas, puede darse. Claro que sí. Pero esa no es la regla. Esa es la excepción. Si algún pastor o en su iglesia ese fenómeno se da, yo quiero que sepa que no es en toda la iglesia en Colombia. Partiendo desde donde yo he sido pastor, jamás he incentivado para que mi hijo sea un pastor. Jamás. Porque yo pienso que el llamamiento lo hace Dios y que necesita 3 gracias. ¿Cuál? La gracia de Dios que lo llama. La gracia del pastor que ve en esa persona a un pastor. Y la gracia de la iglesia que lo envía. Si ese hijo de pastor reunió esas 3 gracias, creo que cualquier cuestionamiento está fuera de orden. Pero si el pastor, haciendo uso de su autoridad de una manera desenfocada, envía a su hijo, y no solamente a su hijo, a un creyente cualquiera que no tiene vocación, entonces ahí sí hay un problema de tal magnitud que Pablo sale a decirle: no imponga las manos con ligereza sobre ninguno y no participe de los pecados ajenos. Hablaba de enviar hombres al ministerio sin reunir los requisitos ni reunir esas mínimas 3 gracias que debe de tener toda persona que aspira al santo Yo ministerio. quisiera decir algo, además, o sea, la generalización siempre ha obrado de mala manera en relación con hechos particulares, ¿no? O sea, el que de pronto, pues puede ocurrir que este hecho que la persona refiere se dé, no significa ahora que todos los hijos de pastor terminen en el ministerio como consecuencia de la rosca y no del llamado de Dios. Y eso es un problema, pensar que Dios, porque es hijo de pastor, no lo puede llamar a él. Entonces, no, el hecho que se presente un caso particular no significa que eso desmerite el que, en este caso que estamos hablando, un hijo de pastor pueda ser llamado por Dios verdaderamente, y sea su padre el que Dios use para encaminarlo en este trabajo. Hoy día no se puede, Hoy día por no eso, se porque puede. existe una norma dentro de la iglesia Para que evitar ese fenómeno. que buscando favorecer termina de algún modo siendo contraproducente, ¿no? Porque da una mala señal. Un papá no puede sacar a su hijo al ministerio porque es palanca, pero necesariamente tiene que ser eso lo que ocurre. Dios puede haber llamado al muchacho. Exacto. Y Dios pudo colocar la gracia ante su pastor, porque cuando un pastor promociona a su hijo al ministerio, el pastor debe de haber visto de manera objetiva que es una persona que reúne los requisitos, luego lo postula ante los directivos, ellos examinan, hacen una entrevista, él debe reunir unos requisitos y una iglesia que lo envía. Entonces ya vuelvo y repito, la gracia de Dios que llama, la gracia que Dios pone en el pastor para que vean ese candidato
sea el hijo del pastor o no lo sea. Exacto. Es que también hay personas que no son hijos de pastores y han salido al ministerio, ¿verdad? Y el pastor se ha equivocado. Yo me he equivocado. Porque desafortunadamente, como a cualquier mortal, le puede pasar equivocarse. Claro que sí. No es intencionalmente. Entonces, puede darse que un padre de familia postuló a su hijo y el rendimiento de él no es el equivalente al que debiera. Pero también se han dado casos de personas que no son creyentes y el pastor los postula. Se equivoca. Que no son hijos de pastor. Que creo no, lo que quiere decir usted. pues, claro, yo he enviado gente al ministerio de los cuales hoy he entendido que me equivoqué y que ya no están en el ministerio. ¿Está claro? Entonces no es solamente porque sea el hijo del pastor, es que el pastor está sujeto a aciertos y desaciertos. Y uno como pastor busca minimizar los desaciertos. Pero bueno, se dan y Dios lo permite por alguna causa. Jesús es el buen pastor, es Dios y escogió a 12. Y entre ellos uno era Judas. ¿Podrás reclamarle entonces a Jesús por qué? ¿Era rosca? ¿Qué pasó? Entonces esto es muy amplio y habría una discusión muy interesante. Pero yo sí quiero que ustedes apoyen a la familia pastoral. Y si el hijo de un pastor le ven vocación, más allá de que usted esté de acuerdo o no, apóyenlo. Porque ¿qué delito tiene ser hijo de pastor para no poder servir en el santo ministerio? Yo no entiendo eso. Yo no entiendo eso. Sigamos. Bueno, señor. Dios les bendiga, hermanos. Aquí, amor. Cuando era niña, tuve que mirar hacer a mi papá muchas cosas horribles, hasta el punto de abusar a mi hermana mayor. Hoy en día tengo mis hijos. No le permito venir a mi casa. Esto está dañando mi vida cristiana. No sé cómo manejarlo. Pues si su papá fue un abusador. Fue un abusador. Uno no sabe. Tienen que informarse de manera legal porque nunca se puede permitir el abuso a menores. Ella dice que cuando era niña, Claro. ahora ella es casada y tiene niños. Y dice que no le permite al papá ir a la casa. Bueno, Eso está bien, porque pues... Sí y no. Sí y no. No. A ver, creo que las personas tienen derecho a reivindicarse. Yo creo en las oportunidades. Yo creo eso. Pues yo le permitiré venir, pero jamás lo dejaría en la casa así. Ni... No, yo pienso que ahí lo que... Bueno, no, y no reunión. solo que porque fue, sino que usted como madre de familia no debe de permitir confiarle sus hijos a nadie. Exacto. Ni a su padre, ni a su amigo, ni a su amiga, ni a nadie. ¿Está claro? Hay un antecedente Exacto, sí. que, claro, daña a eso. Pero no se confíe de los otros Exacto. o de las otras. Porque hay casos muy lamentables. Yo estaba mirando esta semana, hace como 15 días, donde una señora fue denunciada porque abusaba de su hijito. Pues hay de todo. Ujú. Es bueno que tenga en cuenta que hay leyes en Colombia, consúltelas y se dará cuenta qué viabilidad tiene en caso de demandar un caso de esos del pasado. Con respecto al cuidado de sus hijos, está bien que los cuide, pero yo sí le sugiero, muy respetuosamente, que no se deje dañar el corazón por el pasado. Exacto. Porque si quiere ser salva, Dice tiene le que está perdonar dañando la a su vida papá. espiritual. Establezca reglas. Ujú. ¿Ya? Bien. Establezca reglas, pero perdone a su papá, porque al final su salvación está condicionada. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará las nuestras. Yo debo de perdonar si quiero que Dios me perdone. Y tomar las medidas, fijar una posición Amén. y cuidar de mis hijos. El tiempo se nos fue, hermana Sí, Mercedes. pastor.